Una sana costumbre. Lucho nominado. La Bundesliga anunció el 4 de febrero de 2026 que Luis Díaz compite por el premio al mejor jugador del mes de enero. El colombiano se pasea por Alemania con un impacto ofensivo que ya es imposible de ignorar. Su nombre aparece entre los protagonistas del campeonato por méritos estrictamente futbolísticos. La liga destacó sus 5 participaciones en goles durante enero. Ese dato resume por qué hoy es noticia en todo el país. La temporada 2025 a 2026 de Luis Díaz con el Bayern Múnich sigue siendo una de las más destacadas de su carrera. No es una racha aislada, es una continuidad de rendimiento en la élite europea. El extremo colombiano se ha convertido en una pieza clave del esquema de Vincent Kompany. Su influencia en ataque combina desequilibrio individual y eficacia colectiva. Por eso la Bundesliga volvió a ponerlo en el centro de la escena. La nominación no llega por simpatía ni por marketing, llega por impacto directo en los partidos. Enero fue un mes donde Díaz marcó diferencias reales en el frente ofensivo del Bayern. La liga alemana lo incluyó entre los 6 candidatos al premio mensual. Ese grupo reúne nombres de peso en distintos equipos del campeonato. Pero el colombiano aparece allí por lo que produjo en la cancha. Luis Díaz compite por el galardón junto a su compañero Michael Olise, también del Bayern Múnich. En la lista figuran además Miro Muein y Luka Vukovic, ambos del Hamburgo. Nico Schlotterbeck representa al Borussia Dortmund en esta votación. Stefan Bell completa el grupo desde el Mainz. Es un escenario competitivo que resalta aún más el valor de la candidatura del colombiano. El proceso de selección del jugador del mes en la Bundesliga se divide en 2 fases bien definidas. Primero interviene la votación del público, que expresa el pulso popular del campeonato. Luego se suman los datos estadísticos de rendimiento individual de cada candidato. Ese cruce de factores busca equilibrar percepción y producción real. En ese filtro, Díaz volvió a aparecer entre los elegidos. Esta es la segunda vez que Luis Díaz accede a una nominación de este tipo en la Bundesliga. La primera ocurrió en octubre del año anterior, cuando también fue incluido entre los candidatos. En aquella ocasión no se quedó con el galardón final. Hoy, con otro contexto y otro peso en el equipo, vuelve a competir. La repetición del nombre confirma que ya es parte del paisaje principal del torneo. El colombiano no solo ha sumado presencia, también ha acumulado reconocimientos en el fútbol alemán. Hace pocos meses recibió el premio al mejor gol del año 2025 en la Bundesliga. Esa distinción consolidó su crecimiento dentro del campeonato. También reforzó su imagen como uno de los atacantes más determinantes del torneo. La nominación de enero aparece como una consecuencia natural de ese recorrido. El gol que lo llevó a ese reconocimiento fue anotado en noviembre de 2025 frente al Unión Berlín. Aquella acción no solo rescató un empate vital fuera de casa para el Bayern. Por votación pública, fue elegido el mejor tanto de toda la Bundesliga en ese año. La jugada reflejó decisión, instinto y precisión en un momento clave. Ese gol quedó grabado como una de las postales de su temporada. La distinción al mejor gol inscribió a Luis Díaz en una lista histórica del Bayern Múnich. Antes lo habían logrado figuras de enorme peso en la historia del club. Entre ellos aparecen nombres como Harry Kane, Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge. También figuran Lothar Matthaus, Jean-Pierre Papin y Giovanni Elber en décadas distintas. Esa compañía dimensiona la magnitud del logro del colombiano. Harry Kane, por ejemplo, había recibido esa misma distinción en 2024 tras marcar ante el Augsburgo. El Bayern Múnich ha convertido estos premios en una especie de tradición reciente. La votación popular organizada por el programa Sportschau refuerza ese vínculo con la afición. Luis Díaz se sumó a esa línea de nombres con un gol decisivo y estético. El club celebró ese reconocimiento como propio. Max Eber, director deportivo del Bayern Múnich, no ocultó su satisfacción por el premio del colombiano. Destacó que el gol no solo fue espectacular, sino una verdadera obra de arte. Subrayó la dedicación y la pasión con la que Díaz juega al fútbol. También lo definió como un jugador fundamental para el Bayern y para la Bundesliga. Sus palabras reforzaron el peso institucional del reconocimiento. Eber además recordó que el club está reforzando su tradición en este tipo de galardones. Mencionó que el año anterior la afición eligió a Harry Kane y ahora a Luis Díaz. Para el Bayern, los goles del año se están convirtiendo en una especialidad. Esa continuidad habla de un equipo acostumbrado a producir momentos decisivos. Y Díaz ya es parte de esa identidad. El propio jugador expresó sorpresa y gratitud tras recibir aquel premio individual. Admitió que al ver el gol casi no podía creer que lo había marcado.
Contó que en ese instante solo pensó en disparar lo más rápido posible. Su reacción mostró naturalidad y enfoque competitivo. Ese mismo perfil se refleja hoy en su nominación al mejor jugador de enero. Más allá de los premios, el rendimiento de Luis Díaz sostiene una temporada de alto nivel. El colombiano ha disputado 29 partidos en todas las competiciones con el Bayern Múnich. Su participación se reparte entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania. En total, acumula 2.369 minutos en cancha. Y en ese tiempo ha marcado 15 goles en la temporada. Esas cifras ayudan a explicar por qué su nombre vuelve a aparecer en los listados oficiales. No se trata solo de momentos aislados, sino de una producción constante. La Bundesliga premia meses específicos, pero observa trayectorias completas. Enero fue otro tramo donde Díaz sostuvo su influencia ofensiva. Por eso su candidatura se apoya en datos y en sensaciones de juego. El Bayern Múnich ha encontrado en Díaz una pieza estable para su ataque. Su capacidad individual se combina con un entendimiento creciente del sistema de Kompany. El equipo se beneficia de su profundidad, su 1 contra 1 y su llegada al gol. En un calendario exigente, ese tipo de jugadores marcan diferencias. Y la liga lo reconoce con esta nueva nominación. La competencia por el premio no es sencilla ni automática. Michael Olise también aparece como candidato desde el propio Bayern. Miro Muheim y Luka Vukovic representan el buen momento del Hamburgo. Nico Schlotterbeck sostiene su peso en el Borussia Dortmund. Stefan Bell completa la lista desde el Mainz con regularidad defensiva. Ese contexto hace que la nominación de Díaz tenga aún más valor. No es un premio entregado por inercia, es una disputa abierta entre perfiles distintos. Cada uno llega con argumentos propios desde su rol en el equipo. El colombiano lo hace desde el impacto directo en goles y juego ofensivo. Esa es la base de su candidatura en enero. Para el fútbol colombiano, esta nominación también tiene un valor simbólico. Confirma que uno de sus principales referentes sigue compitiendo en la élite europea. Además, refuerza su proyección de cara a los grandes desafíos internacionales. La temporada 2025 a 2026 lo muestra en plenitud competitiva. Y la Bundesliga lo vuelve a señalar como protagonista. No es casualidad que esta sea su segunda aparición en una lista de jugador del mes. La primera, en octubre, marcó un aviso de su adaptación plena al torneo. Ahora, en enero, el nombre vuelve a repetirse con más fuerza. La diferencia es que hoy llega con más respaldo estadístico y con más peso dentro del vestuario. La pregunta natural es si esta vez podrá quedarse con el galardón. La competencia es fuerte y el sistema combina votos del público y datos de rendimiento. Esa mezcla hace que cada detalle cuente. Díaz tiene números, impacto y visibilidad en uno de los clubes más grandes de Alemania. Eso lo coloca en una posición real de pelea por el premio. Más allá del resultado final, la nominación ya es un mensaje claro. Luis Díaz se ha instalado entre los protagonistas del fútbol alemán. Su nombre ya no aparece como novedad, sino como costumbre. Una costumbre ligada al rendimiento y a la influencia ofensiva. Justamente por eso, el anuncio no sorprendió a nadie. El Bayern Múnich, mientras tanto, sigue capitalizando su crecimiento deportivo. Tener a un jugador nominado al mejor del mes refuerza el peso del proyecto. También confirma que el equipo produce figuras decisivas en el campeonato. Díaz es una de ellas en esta temporada. Y enero fue otra muestra concreta de eso. La historia reciente del colombiano en Alemania se escribe con premios y cifras. Mejor gol del año 2025, ahora candidato a mejor jugador del mes de enero de 2026. Esa secuencia dibuja una línea de progresión clara. No es una racha corta, es una consolidación. Y la Bundesliga lo refleja en sus reconocimientos oficiales. El propio recorrido del Bayern en el torneo se apoya en ese tipo de rendimientos. Cuando los extremos marcan diferencias, el equipo gana variantes ofensivas. Díaz ha sido una de esas llaves durante la temporada. Por eso su nombre aparece una y otra vez en los resúmenes del mes. Y ahora también en la votación. El fútbol alemán observa, mide y compara, y aún así vuelve a incluirlo. Eso dice mucho más que cualquier adjetivo grandilocuente. La nominación es un hecho concreto y respaldado por datos. 5 participaciones en goles en enero lo sostienen. Y su temporada completa termina de explicar la decisión. En el fondo, la noticia es simple y contundente. Luis Díaz fue nominado a Mejor Jugador del mes de enero en la Bundesliga. Lo fue por su impacto, por sus números y por su influencia en el Bayern Múnich. Lo fue porque enero volvió a tener su sello. Y porque hoy, en Alemania, Lucho realmente se pasea.